Hola gente, bienvenidos a su espacio de podcast Conexión 7D. Hoy estamos nuevamente aquí para conversar sobre más temas de apologética. Hemos venido estudiando sobre las creencias de algunas culturas y religiones diferentes a la nuestra, que ha sido súper interesante estudiarlo. Y hoy volvemos con otro tema, que de pronto ya no de religiones, pero sí es otro de esos puntos importantes que nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Pero bueno, antes de empezar, tengo conmigo a una invitada muy especial. Está Mariana. ¿Cómo estás, Mari? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Emocionada porque vamos a seguir hablando de este tema tan interesante. Es verdad, es verdad. Es verdad. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría que ustedes allá nos acompañaran en una oración. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en este momento te queremos dar gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor, y porque justo en este instante nos das la oportunidad de aprender más de ti sobre cómo defender nuestra fe y tu existencia, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los oyentes, a nosotras que vamos a explicar este tema tan lindo en este momento y que, bueno, que todo salga conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, empecemos. La lección de esta semana se llamaba Apologética, la resurrección, una evidencia que exige un veredicto. Y empezaba contándonos como ese momento en el que ya habían matado a Jesús, ¿no? Y pues había como muchas emociones encontradas. Estaban probablemente los romanos muy felices de que por fin habían logrado derrocar a ese líder judío, y pues estaban el resto de los judíos, bueno, algunos, muy tristes de ver a ese ser que les había mostrado tanto amor, que tanto les había enseñado, lo habían visto morir. Entonces, pasaron 3 días y de repente Jesús no está en la tumba. Más Y raro. más raro y todos, Raro. ¿y ahora? ¿Y dónde está? ¿Y entonces? Entonces, partimos de este punto para como hacer esa diferencia, ¿no? Jesús es el único líder religioso que volvió después de la muerte. Porque, claro, todas estas culturas o denominaciones, religiones diferentes a la nuestra, tenían un líder, ¿no? Entonces veníamos hablando de Buda, de Mahoma, de Ajá. Buda y Mahoma. Y en eso, pues claro, ellos tenían unos ideales y unos valores muy presentes que, pues de hecho se parecen a algunos de los nuestros, ¿no? Pero, claro, ellos murieron y dejaron de alguna forma un legado y un impacto en su cultura, Pero hasta pero ahí. hasta ahí. O sea, como que dijeron todo lo que tenían que decir, enseñaron todo lo que tenían que enseñar, pero después de la muerte no hubo nada de parte de ellos. O sea, lo Exacto, que quedó y ya. exactamente. Y pues ya quedaron sus discípulos a ver si le contaban a alguien más Ellos o sí no. veían qué hacían. Sí, tal cual. Pero entonces Jesús muere y pues había mucha gente con mucho dolor y mucho temor. Pero vemos que Jesús luego desaparece de la tumba. Y todos como, ¿y ahora? Esa diferencia. Esa diferencia. Pero entonces, este es un acontecimiento que no se queda solamente como allí como, ay, mira, nuestro líder sí resucitó y el de ustedes no. No, no se trata de eso, sino más bien de recordar que ese hecho tan milagroso, tan maravilloso, que yo creo que es que igual si hubiera pasado en nuestros tiempos, tampoco nos lo hubiéramos creído, porque es demasiado fuerte. Y que claro, Jesús ya le había advertido a sus discípulos. Claro, no, o sea, como decías, aún en nuestros tiempos es difícil como de creer, pero en aquellos que ni siquiera tenían como esto que nosotros tenemos ahora, Jesús resucitó. Yo creo y sé que Jesús resucitó, en aquel entonces solo eran las palabras de Jesús. Los discípulos habían escuchado, no, yo moriré, pero viviré de nuevo. Claro, podían estar en su fe ahí, sí va a Claro. pasar, O haber pero, pensado que de pronto era algo metafórico. ajá, pero ellos se mueren y de repente vive como que, uff, fuerte. Fuerte. Tanto que pasó y no se les pasó por la cabeza que Jesús hubiera resucitado, sino como no, se llevaron al maestro. Y ahora, Exactamente. pero esto nos da a nosotros también una esperanza, y es que no solamente ese líder maravilloso que fue Jesús resucitó y volvió de la muerte, sino que también nosotros tenemos una esperanza de una vida eterna, ¿sí? Una vida que de pronto, al igual que Jesús, no en la misma medida, pero al igual que Jesús, conlleva sufrimiento, ¿sí? Pero se nos promete algo mejor,
Ajá, y es súper lindo la lección que nos va hablando de como que estas evidencias que tenemos que nos parecen tal vez chiquitas, son muy significativas para nosotros poder decir Jesús resucitó. Y es importante tener esa creencia firme y saber defenderla porque es lo que le da base a todo. O sea, si Jesús no hubiese resucitado, Que no estaríamos acá sentadas hablando de esto. menos el resucitó. Sí. Entonces, por eso vamos a hablar como de esas cositas que aprendimos en la lección de inverso, de estas evidencias tan bonitas que nos deja. Exacto. Y ahora entramos en un tema que me parece muy lindo y es María. ¿Dónde entra María en todo esto? A María Magdalena es un ejemplo tan bello, o sea, ¿tú te acuerdas que nosotras en la clase de Ferreal teníamos un profe, Rubén, que le encantaba este personaje? O sea, era como el personaje más top. Y es súper lindo porque, o sea, es verdad, María Magdalena primero, o sea, representa lo que es el ser humano en su pecado, como Dios lo busca en lo más profundo y lo saca para hacer de su vida algo increíble. O sea, es como que la representación de que tú te puedes encontrar en lo más bajo y ir a lo más alto de un momento a otro de la mano de Dios. Claro, es que María era un testimonio andante. Ajá. O sea, una mujer que pues había pasado por situaciones muy difíciles, había terminado pues prostituyéndose también. Y claro, en una cultura que, obviamente por sus creencias y todo, también la señalaba mucho, ¿sí? La señalaba mucho como desde la ley, desde la norma, pero también desde esa rigidez. En cambio, Jesús se le acerca con amor y transforma su vida. Pero entonces, imagínense, María venía a ser completamente rechazada. La primera persona que se le acerca con amor la defiende y luego se muere. Yo hubiera quedado destrozada. No, Y quedó quedó. destrozada porque Jesús fue esa persona que transformó su vida de una manera, o sea, incluso como tú dices, la única, o sea, María en cuánto tiempo estuvo en la situación en la que estuvo y solo cuando llegó Jesús fue que logró salir de donde estaba. Claro, y que incluso los discípulos la señalaban, también le decían a Jesús, ¿cómo se te ocurre dejar que semejante mujer te esté echando perfume en los pies y Jesús esté así. acercando? Y Jesús, ustedes no saben. Exactamente. Y es súper lindo porque ahí en el día 2 nos dice una frase súper bella, que la leímos y quedamos así como que, ah, qué bonito. Y es que hablaba de esto de las personas heridas o las personas amadas. Y la frase decía, las personas heridas hieren, pero las personas amadas aman. Y María pasó de ser una persona herida a una persona amada y a demostrar ese amor que Jesús dejó de una manera muy linda. Y también teniendo en cuenta el contexto de la época que era mujer. O sea, ser mujer en esa época, bueno, Como decimos ahora, no tenía ni voz ni voto. exactamente. Y Jesús es mucho más lindo pensar que en ese contexto la puso en lo alto. O sea, como que María, tú para mí eres mi tesoro. Es la niña de mis ojos. La cuidaba así, Exactamente. claro. Y ver también que, claro, María tras esa pérdida va de pronto como en ese acto simbólico a buscar a Jesús, ¿sí? A buscar el cuerpo de aquella persona que tanto amor le había demostrado. Y qué angustia no encontrarlo. Claro, ella entra allá y dice, pero se lo llevaron, ¿qué pasó con él? Y se hace afuera. Y yo me preguntaba ahorita como, Es verdad. ok, Jesús muere, Jesús resucita, nadie más sabía que Jesús había resucitado. Pues ahí. Y Jesús resucita y que se levanta y se va y se queda, Y se queda en la piedra afuera. se queda fuera así. Total. Claro, y entonces luego llega María y ¿qué? ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Ajá, y es como que son esas cosas que uno nunca se había preguntado y cuando se las preguntas como que, oye, ¿por qué? Entonces, estudiando la lección decíamos, qué lindo que Jesús le dio como una espera a esa señal de victoria que era la resurrección para atender el corazón de María, que estaba tan desolado, tan destrozado. O sea, Dios no fue como que, bueno, yo resucito, me voy al cielo y pues allá les Ya mando un tengo que ir a hacer mensajero. mis asuntos, chao, chao. No, fue como que yo resucito, les doy esa esperanza, pero voy a atenderlos porque son mis hijos, son mis amigos, son las personas con las que pasé 30 años acá. O sea, tenía un amor tan grande por esas personas, por María en este caso, que es de la que estamos hablando, que decidió quedarse a atenderme. Claro, a esperar. Probablemente él ya sabía que María iba a ir a buscarlo, Claro. que la conocía también. Y como María, claro, sale llorando y está tan angustiada que llega Jesús y le dice, hola, ¿qué pasa? Y ella, no, el maestro. Y Jesús como, Y no es hasta que le dice el nombre, ¿no? María. María, María. Y María, ¿qué? Y esta voz yo la conozco. Yo la conozco.
Total. Ay, qué bonito. Y pues terminando con eso, también yo con las frases al inverso. Decía, antes de ascender al Padre, antes de mostrarse a sus discípulos, Jesús se detuvo para consolar a esta mujer devastada. Retrasó por un momento la confirmación de su victoria cósmica para atender un alma herida. Claro. Y que pues es normal que en ese momento hubieran dudas sobre la resurrección, porque aunque Jesús ya lo había dicho, pues Igual igual era difícil. sí, como aceptarlo. O sea, lo que decíamos ahorita, a mí me dicen, o sea, me pongo en los zapatos de María, ¿no? Entonces estoy yo allí y viene Jesús y me habla y yo, qué susto, qué susto. Pero claro, no, y no lo hizo solamente con María, sino que se acercó a, como decías ahorita, que me parece una palabra muy linda, a sus amigos, a sus amigos. No eran solamente sus discípulos, gente que estaba interesada en el mensaje y ya está, sino a sus amigos y era como, ok, ustedes están angustiados, pero tranquilos. Acuérdense la promesa que yo les hice y la estoy cumpliendo. Y pasa lo mismo con Tomás, que de pronto la lección no lo menciona, pero a mí se me venía a la mente y era como, Tomás, no era hasta no creer. No creer hasta no ver. No creer hasta no ver. Y entonces Jesús, sí, y Tomás, que no. Y Jesús, que sí. Y Tomás, que no. Y Jesús, toca. Y Tomás, bueno, pues sí. Y es como, termina este día de la lección diciendo que Jesús no es pues no es alguien como de masas y ya está, como, ay no, yo vine a hacer una tarea, salvar la humanidad, pum, me voy. No, es un Dios personal. Se acerca a sus amigos y les da el consuelo que necesitan para también ofrecerles esa esperanza que él ya les había prometido. Bueno, esperamos que sigan conectados en su espacio de podcast Conexión 7D. Bueno, yo creo que uno de los días que me pareció más interesante es el de realidad o ficción. Y es como plantear aquellas evidencias de que Jesús realmente murió y realmente resucitó, ¿sabes? Exactamente. Entonces, empezaba hablando de una crucifixión mortal. Y ahí menciona a un doctor, el doctor William Edwards, que hacía un análisis médico de la crucifixión, ¿no? De la muerte de Jesús. En la revista de la Asociación Médica Estadounidense. Y decía, claramente el peso de la evidencia histórica y médica indica que Jesús estaba muerto antes de que se le infligiera la herida en el costado. Entonces, claro, hay un montón de escépticos que entienden que Jesús realmente existió, tal vez no lo ven como un ser divino, como hijo de Dios, pero sí dicen, ok, Jesús existió, pero se murió y ya se murió. O Pues no se murió. capaz no se murió y Se pues desmayó. se desguarambiló y por allá lo guardaron y ya luego salió, le dio síncope y por allá lo metieron y ya. Pero entonces, pues de hecho aquí hemos escuchado algunos temas en la iglesia. Alguna vez un médico tuvo un tema de cuando crucificaron a Jesús y todo lo que implicaba físicamente la muerte de Jesús. O sea, uno salía así. Sí, eso. O sea, qué doloroso, ¿sabes? Y no solamente ya el peso de la separación con el padre, que obviamente era pues como Los pecados de todos. claro, lo que sostenía la vida de Jesús como que se rompió en ese momento, pero aparte lo físico, ouch. No, lo físico, lo emocional y lo social. Y lo Entonces, social. Que tú decías, oye, la crucifixión no era como que cualquier muerte, ¿no? Era como que el que se moría crucificado era porque había sido lo peor, peor. Y tenían que mostrarlo allá así. Ajá, como que hizo esto y se va a morir aquí. Miren lo que hizo. Desnudo, en aflicción, y lo vamos a dejar ahí como si fuera, ay, que me agarra, como un espectáculo, literalmente como eso. Entonces, no era solamente lo emocional que estaba sintiendo Jesús, el dolor horrible que estaba sintiendo Jesús, sino también que todo el mundo, que aparte no era cualquier persona, sino que era un líder de la sociedad, personas que o lo odiaban mucho o lo amaban mucho, todos estaban allí viendo ese acontecimiento. Entonces eran como muchas cosas encima. Claro, y que aparte súmale que, conectándolo un poco con el punto anterior, Jesús aún estando allá colgado, lo habían azotado, lo habían azotado. O sea, el dolor que estaba pasando Jesús y aún así se preocupaba por quienes estaban allí. Allí estaba, pues no fueron todos los discípulos, muchos salieron corriendo. Lamentablemente entendemos por qué. Ojalá hubieran estado más firmes en la fe. Pero ahí estaba Juan y estaba María, su madre. Y él allá arriba colgado con tanto dolor y aún se preocupaba por ella y le decía,
María, he aquí a tu hijo. Juan, mira ahí tu madre. Siempre poniéndola su amor por nosotros de primero. Claro. Uf, o sea, muy Sí, bueno, y con todo esto me parece curioso, como tú decías, que hay gente que no cree que Jesús murió. O sea, con todo ese dolor. ¿Cómo me vas ¿Tú a crees decir? que vas a sobrevivir a eso? ¿Juras? Jamás. ¿Cómo vas a decir tú? Entonces, porque es importante entender esto de que Jesús en realidad sí murió, porque si nosotros no creemos que Jesús murió y pasó por ese estado, pues, ¿cómo vamos a decir no resucitó? Pues entonces no resucitó porque no se murió. Claro. No, y algo que también mencionaba la lección es que los romanos eran unos verdugos con experiencia. O sea, ellos habían tantas veces matado a la gente que, pues obviamente veían que al que le estaban haciendo daño se iba a morir. Y es allí cuando entonces cogen y lo chuzan, y Jesús se le sale toda el agua. Claro. O sea, ya es cosa de analizar Claro. el contexto histórico, de cómo eran ese tipo de muertes para saber que Jesús en realidad sí murió. También hablaba algo muy, uno de los temas que más me gusta, como que indagar en esto de que Jesús murió y resucitó, que es lo de la tumba vacía y las evidencias que hay de esto, ¿no? Y una de las cosas más chéveres es lo de las mujeres, ¿no? Porque ¿quiénes fueron los primeros que vieron que Jesús no estaba en la tumba? Las mujeres, evidentemente. Pero si analizamos también el contexto social, como lo decíamos anteriormente, las mujeres no estaban bien paradas en ese momento. O sea, como que lo que tú digas en realidad no vale. Entonces, Porque eres mujer. porque eres mujer. Entonces, si nos ponemos a analizar esto, ¿qué necesidad habría de que en la Biblia esté registrada que las primeras personas que evidenciaron que Jesús no estaba en la tumba fueron mujeres? O sea, ¿eso en qué los beneficiaba? Y que de hecho cuando ellas fueron a contarle a los discípulos, no les creyeron. Probablemente si hubieran sido hombres, le hubieran dado el beneficio de la duda. Y aún así entendiendo que era difícil de creer. O sea, el que las hubieran puesto a ellas allí, que quien en ese momento fue inspirado para escribir y que pues además vivió el ver a Jesús resucitar, el que hubiera incluido Las que mujeres. a las mujeres en ese hecho es como, claro, si te lo inventas, como, ¿para qué te lo inventas? O sea, mal punto para la historia. Pero está allí registrado porque Porque fue realmente, verdad. porque pasó. O sea, dijo, yo voy a escribir esto a pesar de que tal vez no tenga veracidad, pero yo sé que es verdad. Y yo sé que esto pasó, no me importa si fueron mujeres las que lo evidenciaron primero, yo sé que pasó y así lo voy a escribir. Claro, y eso le da mayor veracidad a lo que estamos hablando. Gracias. Y pasando a otro de los temitas que me parecieron interesantes en ese día y fue la transformación. Entonces, claro, venimos viendo a unos discípulos que pasaban tiempo con Jesús, tan chévere Jesús, milagro aquí, milagro por allá. Y claro, también la relación estrecha que crearon De con Jesús amistad. los amigos. O sea, lo amigos, Familia, llegaron a ser como familia. familia, se volvieron familia de Jesús. Pero luego, al ver a Jesús, como empieza a pasar todo esto malo, que se llevan a Jesús, los discípulos todos preocupados, que cogen allá, lo encierran, lo azotan, lo cuestionan. Eso, obviamente, fue un golpe muy duro para ellos, porque era como ese líder que, claro, ellos tenían otra perspectiva de lo que venía a ser Jesús. Ellos pensaban que iban a derrocar al Imperio Romano y Jesús iba a volverse el rey. Todo es político. Iba a volverse rey y cambiar como toda la sociedad. Pero Jesús venía a hacer una obra completamente diferente. Desde los corazones. Desde los corazones. Y era algo que, a pesar de que habían pasado 3 años con Jesús, ellos no habían entendido. Entonces, pero espérate lo que se viene. Porque claro, se llevan a Jesús y ellos empiezan a sentir mucho miedo. De hecho, muchos de ellos desaparecen y no aparecen el día de la crucifixión, que luego andaban por ahí como escondiditos, así como, no, que nadie me mire, que Las esquinas, por las sombritas. por las sombritas, se iban por la sombrita. Entonces empiezan a sentir mucho miedo y es como que esa fe se cae un poco, ¿no? Pero Jesús, a través de resucitar, que claro, como hablamos ahorita, él pudo haber resucitado y haberse ido, pero el que hubiera vuelto a demostrarle a sus discípulos como, vean, ¿se acuerdan lo que les prometí? Se los estoy cumpliendo. Y no se les va a cumplir solo eso, les voy a ir a preparar un lugar. Entonces, imagínate como, claro, esa transformación que ocurrió de una vez, porque después de eso, ellos ya dejaron de esconderse y se volvieron, o sea, top misioneros. Los mejores Los misioneros. mejores misioneros. Y claro, todos ellos murieron de formas horribles. Pero aquí viene un punto muy importante, que es que la gente no muere por algo que sabe que es mentira. Eso es tremenda frase. Factos. Ya tienen que anotarla, colocar en un papelito La ponen en la pared. en la pared.
Claro, porque si los discípulos no hubieran tenido esa transformación de, claro, venían de tener mucho miedo, ven a Jesús resucitar, si ellos no hubieran estado seguros de eso que ellos predicaban, no hubieran dado la vida, o sea, Exactamente. No, y ellos tenían el poder de saber, como tú estás diciendo, ellos estaban ahí para verificar si Jesús había muerto definitivo o si había resucitado. claro, Es súper lindo pensar así. al resto de la gente probablemente ya le tocaba era con fe, Ajá. sí, como, ellos dijeron que lo vieron, bueno, les puedo creer o no les puedo creer, pero ellos de primera mano, o sea, qué hermoso ese detalle que tuvo Jesús de acercarse a sus discípulos y mostrarles eso. Exactamente. Muy lindo. Y bueno, ay, ese temita me parece muy curiosito. Hablando de la cercanía que tenían los discípulos con Jesús, ¿qué día es este? El día 5 de la semana se llama ropa doblada. Y nos pareció súper precioso porque es que eran detalles que los discípulos y las demás personas podían evidenciar porque conocían a Jesús. O sea, es como tu mejor amigo, o sea, tu mejor amigo. Esto mejor ahí. Tu mejor amigo. Tú conoces esos pequeños detalles que esa persona tiene porque has convivido con esa persona un poco de tiempo. Y los discípulos convivieron resto de tiempo con Jesús. Y el detalle de la ropa doblada, porque dice en Juan 20, del 7 al 8, leemos lo siguiente. Y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó. O sea, el detalle de que con solo ver que las ropas estaban dobladas de cierta manera y que las vendas estaban aparte y esa organización era como que esto lo hizo Jesús. Esto Eso no lo hizo Jesús. cualquiera. Yo sé que mi amigo es así de ordenado. Él dobla así la ropa en las mañanas. Esta es la ropa de él. Tal cual. Entonces era como una evidencia o sea, que podía tener la persona que era cercana a Jesús. Pero más allá de eso, que es un detalle muy lindo, también aquellos que no eran amigos de Jesús, sino que pues estaban allí, decían como, ok, si se lo hubieran llevado, probablemente hubieran salido corriendo y hubieran dejado todo tirado. Yo no me voy a meter a la casa de alguien a robar y digo, ay, Amarre. dejemos todo bonito. No, los ladrones entran y salen corriendo. Ya, ¿Sí? lo normal. Lo normal, lo esperable. Pero alguien, o sea, Jesús había tenido que salir de allí para que todo hubiera quedado ordenado. O alguien con mucha confianza, entendiendo que en la puerta habían puesto a uno o dos soldados romanos. Bueno, había soldados romanos afuera de la piedra. Entonces, ¿quién corrió la piedra? ¿Cómo hizo para que los soldados no se dieran cuenta que aparte los soldados estaban Ya allí? empezaron a atar cabitos. Jamás. Y todos como, Ya este no fue robado. él se salió por su cuenta. Total. Dejó todo organizadito y se fue. Y claro, termina siendo otra evidencia de que Jesús realmente resucitó. Y termina siendo también como ese punto en el que Jesús no, o sea, murió como un acto así súper evidente para todo el mundo, pero luego no se fue como haciendo un show, sino acercándose a aquellas personas que eran especiales para él. Y dejando también pruebas para las personas que de pronto no lo conocían mucho. Sí, y estas no son las únicas pruebas, ¿no? Aquí como que la lección trató de abarcar pruebas como que importantes, pero si nosotros nos ponemos a investigar, hay gente que es muy tesa en este tema, a mí me impresiona, o sea, se sacan unos datos que uno dice, wow, esto pasó, pero hay muchas evidencias, o sea, uno tiene que saber que si uno cree en algo y tiene esa fe, también como lo que está pasando con el inverso, lo que estamos tratando de hacer es buscar cómo yo puedo defender esta fe que tengo, o sea, Claro. ¿qué más puedo aprender? Hay cosas que no solamente están en la Biblia. Recordemos que la Biblia no es solamente espiritual, sino que es historia. O sea, en la historia también está registrado todo esto, lo que está pasando, lo que pasó. Claro, y entender como aquello que le decimos a los ferrealitos muchas veces. El problema no es cuestionarse sus creencias. De hecho, es muy importante que uno se cuestione las cosas en las que cree, porque si no, ¿cómo las defiende también? Y cómo terminan haciendo parte de su vida. Ay, solamente porque alguien me lo dijo. Ay, porque hay un libro allá que todo el mundo dice que es sagrado y ya está. No, realmente entender de dónde sale todo esto. Y es muy bonito cuando logramos encontrar, o sea, cosas con tanto peso que le dan sentido a lo que Y creemos. ahí, exactamente, ahí es donde viene el valor de nuestra fe, cuando sabemos de dónde venimos, por qué creemos lo que creemos y cuando tenemos las bases para poder sustentarlo. Y bueno, decimos esto porque obviamente también como un mensaje, ¿no? O sea, no se queden solamente con lo que escuchan acá o con lo que leen en el verso o con lo que ven en la Biblia. Cuestiónenselo. Cuestiónense las cosas, investiguen, porque, o sea,
por qué esto, por qué lo otro. Los porqués no son malos, como dijo Salma. Los porqués son buenos porque te ayudan a aprender más de lo que te gusta, de lo que quieres aprender. Exacto. Y algo que me parece también muy lindo en el hecho de que, o sea, ver este tema, volviendo otra vez al tema de las ropas, no es solamente que Jesús dejó las ropas allí, sino que eso representaba también como un cambio, que había dejado de ser ese cordero que había cargado como con el pecado de todo el mundo y se había convertido en un sacerdote. Y como eso también tiene un papel supremamente importante dentro de toda la obra de la salvación. Ajá, y eso alguna vez escuché, así cortico, que a veces pensamos que la historia termina cuando Jesús se resucita y se va. Y me gusta mucho pensar, lo que escuché, que fue que no termina, comienza, porque Jesús se fue y dejó como al Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros aquí, sigue obrando cada día en cada una de las personas que tal vez tienen dudas, que tienen porqués, que no saben qué hacer, que tienen esta batalla espiritual. Y es como bien pensar en que sabemos cómo empezó la historia y cómo sigue ahora con nosotros y en esa obra que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, en lo que está haciendo Dios en el cielo en este momento y pues en todo lo que nos están preparando allá en el cielo. Claro, y como todo eso nos da a nosotros más bases para realmente tener una fe muy cimentada, ¿sí? Que no se trata solamente de, ay, un montón de historias súper lindas que me dan a mí una esperanza como, bueno, y si eso pasara, qué lindo. No, sino saber que Jesús nos ofrece una esperanza que es real, que Él murió y resucitó y nos promete que si nosotros perdemos la vida aquí, creyendo en Él y entendiendo que Él dio todo por nosotros y que lo seguirá dando, Él puede, aunque perdamos la vida, traernos de vuelta y pasar el resto de su vida con nosotros. Exactamente, que sí sea solo como un sueño. Porque, como decía, la resurrección no solamente aplicó a nuestro Salvador, sino que nos dejó un mensaje para que nosotros sepamos que nuestra vida terrenal es pasajera y que así perdamos la vida en Cristo, que es lo lindo. La recuperaremos en Él. Exactamente. Tal cual. Bueno, creo que ha sido uno de esos estudios que a mí más me deja como con ideitas allí, pensando aún en muchas cosas, pero como con ese... Satisfacción. Sí, con esa satisfacción de entender que aquello en lo que creemos tiene sentido. Tiene sentido, sí. Exactamente. Bueno, nos alegra mucho que nos hayan acompañado en este espacio de Inverso, en este estudio de la Biblia y como bien veníamos diciendo en el podcast, los invitamos a que sigan indagando si hay algo que no les cuadra, profundicen, porque aunque hay muchas cosas que implican fe, también entendemos que nuestro Dios es un Dios de sentido y de lógica también y de muchos milagros, aún con todo eso. Bueno, este es su espacio de podcast, nos vemos en un próximo episodio de Inverso. Chao.